buenas noches. Antes que nada agradecer esta amable recepción en esta Casa del Saber y de la Conciencia, a José Zamudio Falcón, el director del museo, al doctor Saúl Zaputovich, al señor Casanello, y también a nuestras autoridades del ICOM Paraguay, arquitecta María Gloria González, Alicia Elías de Haber Cultura y también el señor Quintana de MUPA. Por supuesto, Giovanni y todo el equipo técnico que están acompañando, Ivana, Federico. Bueno, cuando el ICOM se moviliza, ICOM Paraguay, normalmente hay toda una movida detrás que agradecemos porque nos sentimos contenidos, ¿verdad? Yo traje una presentación que a lo mejor se sale de lo habitual. Cuando hablamos de museos pensamos en objetos, pensamos en cultura material, pensamos en vitrinas, ¿verdad? Pero en esta reflexión que pide el ICOM internacional con esto del mundo dividido, de alguna manera nos hace sentir que siempre estamos como al borde de una situación donde se puede perder todo, entre comillas, esto de perder todo, porque justamente esta charla va de eso, ¿verdad? Un poco mostrando el revés de esta trama, de cómo cuando la cultura material desaparece, siempre hay un hecho cultural basado en la actividad humana, ¿verdad? Entonces podemos ir empezando. Voy a empezar con una historia muy personal, porque es la mejor manera a lo mejor de ir creciendo en esto que les quiero transmitir. Esa soy yo chiquita, con mi abuelo. Les cuento un poquito, ¿verdad? Mi primera colección se llama esta parte de las pequeñas historias que quiero compartir con ustedes. Mi primer contacto con una colección no fue en un museo, y ni siquiera en la ilustración de algún libro de la biblioteca de mi abuelo, el historiador coleccionista Gil Aguinaga. Recuerdo que esa mañana gris, Papún, que así le llamábamos sus nietos, nos llevó a una cantera de caolín en Itagüá, con picos, brochas, palitas y baldes, como si fuéramos a la playa a construir castillos de arena. Vamos al fondo del mar, nos dijo. Mientras la camioneta blanca se iba tiñendo de caminos polvorientos, el abuelo avanzaba con un semblante jovial pero tenso, mirando lejos y concentrado. Y siempre fue un misterio para mí que nos haya involucrado a sus nietos mayores en esta hazaña personal. Para nosotros se transformaba en un personaje de aventuras como Robinson Crusoe o Cristóbal Colón, que nos contagiaba su gusto por lo desconocido. Su consigna por superar límites era como la del navegante genovés: plus ultra, siempre más allá. La siguiente. Llegamos a un lugar que se parecía al paisaje desierto que los niños de mi generación vimos por televisión el día que transmitieron el primer viaje a la luna. Paisaje pétreo y desolado, aunque distante a 1 hora de Asunción, no parecía Paraguay. La siguiente. Con un poco de práctica aprendimos a leer las vetas de la piedra arcillosa y a abrirla como un libro, dando suaves golpecitos de canto. Y adentro, con la misma sorpresa encontrada en una biblioteca, veíamos aparecer los fósiles. El más preciado de nosotros, el Trilobites, nos revelaba el libro de la vida prehistórica cuando este valle era un inmenso mar. Siguiente. Si bien no nos sumergimos en agua, esa mañana sentí en mi cuerpo la inmersión en el fondo de los tiempos y aprendí que caminábamos por un lecho marino de hace 440 millones de años. Y la experiencia me marcó tan profundamente que todavía siento que alguna vez estuve en ese Paraguay cubierto por un océano frío poco profundo, formado por su separación del antiguo supercontinente Gondwana, por el cual estábamos unidos entonces al África, Antártida y Australia. Esa mañana se detuvo el tiempo. Nuestra nueva colección de fósiles, por arte de magia, nos arrastró hacia un destiempo. Es el tempo de la creación, de las infinitas posibilidades, el deslinde de realidades cotidianas. Siguiente.
También aprendí que los fósiles encierran una paradoja difícil de asumir. Mientras el objeto está allí, en realidad no está. Lo que vemos es un molde del bicho o de la planta que al descomponerse en millones de años fue reemplazado por minerales, manteniendo la forma original. Es una réplica de sí mismo, una transmutación. Se preserva la forma, pero no el contenido orgánico. Si lo tomo en mi mano, puedo decir que tengo un trilobites, aunque en realidad es una sombra, un fantasma materializado que me trae la presencia ausente de lo que alguna vez existió. Y esta es la clave. Los fósiles consiguen traer al presente la presencia de un pasado anterior al ser humano. En eso se parece a la luz de una estrella extinguida que llega hasta nosotros hoy, aunque la estrella dejó de existir hace millones de años. Somos seres multitemporales porque podemos dialogar en tiempo real, en streaming, con un universo que materialmente se desvanece, pero vive en nosotros en el presente. Somos el presente de todas las cosas y solo existe aquello que podemos imaginar y sentir. A esto llamamos memoria. Siguiente. En ese sentido podemos decir que la naturaleza ha producido las primeras maquetas de sí misma y nos ofrecen un gran rompecabezas para armar. Aprendí que antes de que nosotros inventáramos los museos, la naturaleza desde siempre ha producido sus mecanismos de dejar huella, registro y memoria. Siguiente. Si miramos la historia del coleccionismo en el Paraguay, descubrimos que no siempre las colecciones han sido lícitas y abiertas al público. En 1722, en el paraje Mboyú de los Dos Arroyos, hoy San José de los Arroyos, dos mujeres, María Franco e Ignacia Cabañas, se internaban peligrosamente en el monte a colectar raíces, plumas de lechuza, pelos de oso hormiguero, cera de abeja y tabaco, para engrosar su colección de insumos para provocar hechizos de amor y encantamiento. Ellas guardaron estas colecciones secretas hasta que fueron denunciadas por tener independencia y autonomía material, ideológica y sexual. El propio gobernador José de Antequera y Castro le tomó las declaraciones, curioso de saber cuál era el secreto de estas misteriosas mujeres. Las colecciones fueron demonizadas y los testigos que declararon asociaron las conductas de estas mujeres a ser activadoras de personajes fantásticos, como tigres habladores, objetos que cobraban vida, gatos que resucitaban y vecinos que padecían trances hipnóticos. En plena revolución comunera, el juicio continuó y finalmente ambas terminaron condenadas y exiladas. Aunque parece muy fantasiosa la historia, esto está en el Archivo Nacional de Asunción. Lo que no se ve. Toda colección es el anclaje de algo que no se ve, que permanece en penumbra, que es la vida misma de dicho objeto cuando circulaba en actividad cotidiana. Al retirar un objeto del mundo, los museólogos jugamos a darle muerte y resucitarlo a su nueva vida de vitrina, ordenado dentro de un discurso. El museo oficia de mundo paralelo donde se puede manipular el tiempo y la memoria. En ese sentido, un buen curador es un mago o maga capaz de crear mundos, mostrar la cara oculta del objeto y ocultar otras capas. Para ejercer este oficio hay que poder escuchar lo que las futuras generaciones necesitan oír y convertirse en ese arandú que escucha el tiempo / cielo, es decir, lo inacible, lo invisible, lo inalcanzable. Las curadoras y curadores debemos abstraernos del mundo cotidiano, evitando que la carga de los valores comunes, el pensamiento acrítico, sean arrastrados hacia los objetos que vamos a interpretar. Debemos cortar con nuestro entorno familiar, salir de sí mismo y realizar un vuelo poético instalándonos en el objeto para percibir su vibración, su tiempo, su vínculo con el mundo. Interpretar es hablar desde el objeto, que a la vez canaliza su propio mundo. En ese sentido, la curaduría tiene algo de chamánico. Antes de diseñar y armar una museografía, se debe realizar una preparación interior, lograr silenciar el ruido mental, emprender un viaje de conciencia hacia una conciencia superior
que conecta el pasado, el presente y el futuro de los objetos que vamos a manipular. También se necesita humildad y pedido de permiso frente a todos los antepasados que estuvieron conectados al objeto. La escritora María Negroni, en su libro Pequeño Mundo Ilustrado, nos habla de la necesidad del asombro. El asombro como la interrupción del continuum de lo familiar. Asombrarse supone la gracia de encontrar lo imprevisible allí donde estaba todo previsto, de descubrir lo extraño allí donde todo parecía normal. 9. Palimpsestos, objetos que se salen de sí mismos o el héroe de los dos sarcófagos. Y acá hay una cita de una crónica de 1868 en el Kabishuí que dice: él no ha muerto, se ha inmortalizado, es un héroe y la muerte es la vida de los héroes. Se refiere a la muerte de José Eduvigis Díaz. Entre la guerra y el arte. Juan Silvano Godoy, coleccionista, político, escritor, entre todas las facetas de su personalidad, hay una por la cual Juan Silvano quiere ser o quería ser recordado en la posteridad, y en el haber transformado, que es el haber transformado al general José Eduvigis Díaz en el principal héroe de la guerra de la Triple Alianza. Por eso siente que la vida le sonríe cuando, invitado por Cecilio Báez a almorzar en el Splendid Hotel en abril de 1901, frente a encumbradas personalidades, Báez pide una ronda de champán y brinda por el historiador del primer héroe paraguayo, el general Díaz. Y recibe los aplausos como un acto de justicia y consigna luego en su diario íntimo: yo inventé a Díaz. Yo como nadie vi su espíritu batallador y su entusiasmo febril. Sin mis escritos, en el Paraguay creerían que López fue su único líder. Dormir con el héroe o la historia de los dos sarcófagos. Sin embargo, nada sacia su fanático deseo. Godoy necesita más. Él quiere materializar al héroe de Curupaytú, al general de pierna destrozada por el bombazo en el río, aquel que cruzó la línea de la vida convirtiéndose en semidios y leyenda, situado para siempre en un plano superior inalcanzable. Godoy quiere abrazar a un Díaz tridimensional yacente y tenerlo para sí, muerto y glorioso, para dormir con él bajo el mismo techo. Fue entonces que a final de 1897 concibió en Buenos Aires la extraña proeza de recrear un lujoso ataúd con la escultura del guerrero en su interior. Sabía que el cuerpo de su ídolo yacía en la Recoleta de Asunción, dentro de un sencillo pero sólido cajón de cedro con otro interior de plomo. Pero semejante a Dalí de la historia merecía un reposo digno, y Juan Silvano se propondría reparar el hecho. Durante 3 años, Juan Silvano, ayudado por el artista italiano Darré, supervisó todos los detalles de esta obra magna. La mejor madera, con empuñadura y tornillos de calidad, todo debía hacerse a medida. Juan Silvano demuestra dotes de diseñador industrial. El 8 de septiembre de 1899 anota en sus apuntes: Darré almorzó conmigo. Fuimos a la cochería de Volpi en Viamonte, esquina Cerrito, para mandar a hacer un cajón para el busto del vencedor de Curupaytú. Volpi, hijo, toma las medidas del cajón y dará un presupuesto. Darré hace un pequeño croquis del escudo del Paraguay para la esculturación del cajón. Al día siguiente va lo de Volpi y cierra trato sobre el tema del cajón. Un cajón suntuoso y digno del general Díaz, en 300 pesos de moneda nacional. Y dice: es un verdadero sacrificio para mí, pero acepto conscientemente este desembolso tan fatal a mi flaco erario, a nombre del patriotismo y en homenaje al héroe. Para fines de 1899, Juan Silvano recibe en su casa el cajón y dispone una habitación especial para instalarlo junto al gran cuadro del pintor Darré, pintado por Darré, que representa al mariscal López y al general Díaz, ambos a caballo. Desde el 11 de febrero de 1900, el salón de la casa de Godoy queda oficialmente abierto a las visitas y se convierte en un sitio de culto y que reanima las conversaciones sobre la guerra del Paraguay en Buenos Aires. El cenotafio o catafalco artístico del general Díaz fue traído por Godoy a Asunción en mayo de 1901 y formó parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. 11.
Con motivo de los 150 años de la Guerra de la Triple Alianza, fue llevado a Cerro León y se exhibe actualmente como si fuera el féretro original en el que el general Díaz fue trasladado a Asunción cuando falleció. Este relato es una prueba más de que los objetos culturales no tienen los bordes definidos, sino elásticos. Toman la forma de quien los clasifica y los relata. Cualquier objeto de una colección se vuelve invisible cuando decidimos cambiarle la etiqueta por ignorancia o por intereses que desfiguran su historia. Borrar y reescribir encima, como los antiguos copistas cuando el pergamino era muy escaso y era reutilizado en un palincesto. La construcción de un mito acaba sembrando nuevas realidades. Así podríamos decir que el general José Dubigis Díaz tiene 3 féretros. El original de madera sencillo que se utilizó para trasladarlo, cuando recién falleció. Otro sería el cenotafio artístico que fue concebido y supervisado por Juan Silvano Godoy en Buenos Aires. Y el tercero es el relato imaginario que se ofrece a los visitantes del campamento Cerro León hoy. Este tercer objeto, si bien posee materialmente toda la información de su factura, es recreado y convertido en la reliquia que guarda la originalidad de los hechos, sin advertir que la realidad es mucho más fascinante que el mito instalado. Otro cuentito, otra historia, cambiamos de tema, así como cuando recorremos un museo nos vamos a otra sala, mito y realidad. Ñande Upicuera, colección inacible de seres imaginarios, palabras que quedaron atrapadas en rondas de fuego y que el artista Ramón Elías convirtió en escultura, plasmando el relato literario de Narciso R. Colmán Rosicrán. El relato literario del escritor y del artista puede encontrarse o desencontrarse con la verdad mítica de cada visitante, que cada visitante tiene incorporado a través de su propia tradición familiar. Puede haber confrontación de versiones. Entonces, acá un poco, bueno, ahí ya están las imágenes, ustedes están viendo. A esto va lo del Museo Invisible, ¿verdad? Como les decía yo recién, lo del féretro, también pasa en todos nuestros museos. Está el relato que prepara un curador, pero están los relatos que cada visitante tiene internamente. Y ahí está justamente la capacidad o el arte que puedan tener los curadores de generar ese vínculo. Tomé el caso mítico porque es un museo muy popular, o sea, muchísima gente va, y Alicia Elías justamente, que fue directora hasta hace poco nomás, justamente me contaba las experiencias, que la gente viene y cuenta sus propias experiencias, o sea, sus propias versiones de cada uno de los seres míticos, ¿verdad? Y posiblemente queda como borrado el hecho, el museo tiene como un principio de autoridad, o sea, entramos en un museo y suponemos que ahí yace toda la verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de algo tan así, digamos, cambiante o tan personal como es la vivencia de un mito, ¿verdad? Tiene que ver con las tradiciones, con lo que nos dijeron de pequeña en la familia, tiene que ver con un montón de cosas, con contextos, ¿verdad? Muy particulares de cada persona. Y en el caso particular de este museo, a mí me llama la atención que el que hizo el relato principal inspirador también fue un artista, o sea, es un escritor, es un literato, que tiene toda la libertad de jugar con sus propios recuerdos y con sus propias fantasías, ¿verdad? De hecho, el libro es una maravilla, incluso si quieren ver la traducción, o sea, está en guaraní y está la traducción, está en bilingüe, ¿verdad? Y es una maravilla, yo creo que es realmente una persona que pudo imaginar un génesis paraguayo, ¿verdad? A lo mejor podemos acercarnos a los dichos a lo que recogió Cadogan y demás, ¿verdad? Más antropológico, pero esto va más por lo literario. Y es muy interesante como otro artista, como es el señor Elías, también hace su propia obra. Entonces, el museo, si expone eso como verdad absoluta, te estás perdiendo la mitad de la historia, que es todo el proceso creativo que viene antes de los artistas, ¿verdad? Que de por sí son muy interesantes los dos, ¿verdad? Bueno, entonces eso era el otro ejemplo. Creo que tengo... Sí,
Después hay algunas cosas sueltas que no me quise extender porque si no, no íbamos a estar acá íbamos a estar hasta la madrugada. Entonces, solamente breves preguntitas. Por ejemplo, el Roa Bastos que la gente reconoce o que recuerda, el doctor Francia el doctor Francia que la gente maneja, o sea, el imaginario que queda en la gente, ¿es el que Roa Bastos creó o es el que escriben los historiadores? O sea, posiblemente el de Roa tiene mucho más llegada, mucho más difusión por el premio Cervantes, porque se hicieron obras de teatro, o sea, hay mucha más llegada a un público más amplio, a un público más reducido que es el que va a leer realmente a los historiadores. Entonces, esos son como puntos para decir, bueno, eso también son partes de un museo invisible, porque son elementos que están en el imaginario. Y después hay un montón de otras, podemos seguir a la siguiente, que tiene que ver con un pequeño catálogo que yo armé como de propuestas, ¿verdad? Y arranco con este, o sea, es como una sugerencia. ¿Qué pasaría si dijéramos, bueno, hagamos un museo en el Paraguay, un museo que todavía no existe? ¿Qué pondríamos? ¿Cuál sería el museo invisible que querríamos visibilizar? Y uno de los que a mí más me llama la atención es este catálogo paraguayo que tiene colecciones invisibles, porque ahí hay una lista, no sé si se llega a leer, pero toda esa lista de obras que ustedes ven al principio son todas mujeres. Eran todas mujeres que iban al taller de Da Ponte. Y ahí está la foto. Y el propio Da Ponte organiza esa exposición nacional, donde también en ese momento ya habían regresado los que fueron a Europa, ya están Delgado Roda, ya están Albornoz, Zamudio, o sea, digamos, si Da Ponte le pone a estas mujeres a exponer con ellos, es porque tenían buena factura, y sin embargo son obras que desaparecieron, o a lo mejor si nos proponemos está en la casa colgada de alguna familia, alguien alguna nieta, alguien que no quisieron destruir y guardaron la obra de la abuela, ¿verdad? Pero había obras en salones nacionales de mujeres y hoy no están en los museos de arte. A mí particularmente me toca mucho porque una de mis abuelas pintaba, y todas las pinturas están en las casas de mis tías y demás, y nadie se lo toma como la abuela era pintora. O sea, como que ella nunca ni asumió, ni nadie le dio, ni ella se dio el lugar de la artista en la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando leo esos nombres, me impresiona la cantidad de artistas que quedaron por el camino, no por mala calidad ni nada, sino por ciertos mecanismos sociales, ¿verdad? Entonces son como, bueno, alguna vez hagamos de estos museos invisibles, démosle visibilidad, ¿verdad? Y después, creo que hay otra más, Giovanni. Claro, después hay un catálogo que puede ser infinito, que yo tiré nomás ideas, ustedes tendrán millones más, ¿verdad? Donde se puede, a ver, por ejemplo, cosas que se pierden, porque si no se las recoge se pierden. Las canciones de cuna, por ejemplo, que nadie grabó, son cosas tan familiares, tan íntimas que quedan ahí. Los peinados que van cambiando de acuerdo a clases sociales, a grupos, a momentos, a crisis, ¿verdad? Las recetas de las abuelas, los regalos devueltos al exnovio, cartas prohibidas de amor y de la política, cuestiones así que se mandan como en clave. La famosa tranca curuzú o tranca paraguaya, y hay un rezo que acompaña esto, eso no está en ninguna parte, o sea, se comenta de repente en una ronda de amigos, pero hasta ahí. El lenguaje corporal en una ronda de mate o tereré. Las agujas de amapola que precedieron a las agujas metálicas en Paraguay. Esto me enteré hablando con una señora súper mayor en Itagua, en una compañía de Itagua, donde ella me dice, nosotros jamás nos íbamos a comprar del almacén una aguja para tejer el ñandutí. Siempre su abuela le mandaba a juntar unas espinas de amapola y con eso se tejía. Eso no está en ningún libro de la historia del ñandutí, en ningún museo, ¿verdad? Bueno, piropos, historias de pora, narradas en la oscuridad, juegos infantiles olvidados, saberes tradicionales sobre el lenguaje de animales y plantas. Hay gente que se comunica y te dice, no, la otra vez ahí alguien se enojó conmigo porque entró un sapo a mi casa y yo, ay, hay que sacarle. Y me dijo, no, que trae plata, me dijo alguien, ¿verdad? O sea, hay saberes que quedan, van pasando, pero que se las toma así como una cosa muy lateral y después se pierden. Después había unas cajas de cigarro de la cigarrería Sosa y Compañía a principios del siglo XX que vendían una marca de cigarro General Díaz. Eso me parecería divertido tener en un museo.
Después el Museo de mí, que fue una experiencia que hicimos hace unos 3 años, creo yo, en internet, que fue muy lindo pedirle a la gente que se fotografíe con un objeto que le decía mucho. Y empezaron a salir cosas, pero hasta las lágrimas. Empezaron a salir cosas hasta las lágrimas, realmente impresionante. Son objetos de recuerdo y que a lo mejor para nadie sirve, pero para uno tiene esa conexión con esa persona, ¿verdad? Y para el final les traigo un poemita museológico, porque es el Día de los Museos, que dice así: siempre habrá objetos museológicos fuera de los museos y habrá objetos dentro de los museos con la etiqueta cambiada. Objetos perdidos, objetos destruidos por la guerra, objetos saqueados. Paraguay está cargado de ausencias y exilios. Nuestros cuerpos tienen la huella de los despojos. Y sin embargo, cuando todo desaparece, renace en tu corazón aquello que te han robado. Y descubres que tienes un territorio inexpugnable. Mientras practiquemos el asombro, guardemos esa emoción de la primera vez, mientras se enhebre la memoria, tendremos la soberanía del museo invisible. Aquello que nadie nos puede quitar, porque vive en nuestra piel como los fósiles milenarios o la estrella del pasado que ilumina el presente. De esto se trata nuestra memoria. Muchas gracias.